vemos tu presentación y también te escuchamos claro y fuerte, Mauricio. Perfecto. Bueno, muy bien. La próxima media hora yo voy a hablar de un tema muy interesante. Voy a ofrecer una propuesta novedosa para comprender el autismo desde la perspectiva del conocimiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La primera parte de esta charla va a estar muy enfocada en ir definiendo los términos de estos dos trastornos y ustedes van a ir viendo cómo en el proceso de irlos definiendo vamos a ir comprendiendo cuál es su esencia o su psicopatología fundamental. Yo quiero empezar esta plática a modo de advertencia con una reflexión de Michele Sapella, un neurólogo infantil italiano que es una autoridad mundial en materia de autismo. Fíjense lo que dice este autor: no hay otro tema de la neuropsiquiatría infantil que haya provocado tanta pasión en los enfrentamientos entre estudiosos. Eso es cierto. Hay que preguntarse por qué el autismo continúa suscitando furiosos debates, mientras el síndrome de Down, la epilepsia y tantas otras incapacidades más comunes son motivo de apacibles razonamientos. Algo tiene el autismo, que de hecho sería también tema de investigación, que nos hace apasionarnos por el tema y hace que a veces los especialistas en esos trastornos estemos chocando con respecto a cómo los vamos conceptualizando. Y bueno, yo quiero comenzar con el nombre de estos dos trastornos, tanto el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y el trastorno del espectro autista, que son los términos oficialmente aceptados por el DSM-5, que es el manual de referencia para el diagnóstico psiquiátrico publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana. El término correcto actualmente es trastorno del espectro autista, ya no es autismo o autismo infantil o autismo de Kanner, como también se le conocía hace algunos años. Y también el término correcto del TDAH es trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Lo abreviamos TDAH porque posiblemente es el trastorno más largo de toda la clasificación. Algo muy interesante es que el TDAH ha ido cambiando de nombre a lo largo de todo el siglo XX y ya en lo que llevamos del siglo XXI ha mantenido el nombre que llegó a popularizarse en la década del 80. Pero al inicio se le conocía como trastorno postencefalítico. Después se le conoció como daño cerebral mínimo, después se le conoció como disfunción cerebral mínima, después se le conoció como reacción hiperkinética de la infancia y recientemente se le conoció como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y no dudo que en los próximos años, quizá en la nueva clasificación, haya otra propuesta de nombre, quizá trastorno de la inhibición conductual, igual y se puede utilizar un epónimo, ¿no? El pediatra que describió por primera vez el TDAH fue George Frederick Steele. El problema es que ya ganaron ese epónimo porque la enfermedad de Steele es la artritis reumatoide juvenil. Pero bueno, vamos a empezar a definir palabra por palabra, término por término. Vamos a definir trastorno. Muchas veces no gusta, de hecho en círculos no académicos vemos que genera conflicto el término de trastorno. Hace poco tiempo escuché a un psicólogo en un webinar decir que no le gustaba hablar de trastorno del espectro autista porque no le gustaba decirle a los padres de familia que su hijo estaba trastornado. Lo cierto es que la palabra trastorno es un término correcto dentro de la terminología médica y efectivamente quienes trabajamos con niños con problemas del neurodesarrollo vemos todos los días en nuestro consultorio a niños con trastornos, de hecho niños muy trastornados y no hay nada de malo en utilizar esta palabra. Entonces ambos diagnósticos inician con el término trastorno. Se ha hablado mucho de la palabra condición. No me considero yo una autoridad o la persona más indicada para entrar en debate sobre el tema de la condición, sobre todo porque al hablar de que el autismo es una condición nos salimos del campo médico. De entrada, la palabra condición no existe en la terminología médica. Si ustedes toman un diccionario de medicina y buscan la palabra condición, seguramente no van a encontrar esa palabra. Pero obviamente sí van a encontrar el término en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que lo define como un estado o situación especial en que se halla alguien o algo. No estoy totalmente de acuerdo en que el autismo se saque de los términos médicos. Se habla mucho de que el autismo es una condición de vida, pero lo cierto es que los que trabajamos en el campo de la salud, los padres de los niños,
con este problema acuden a los servicios de salud, acuden a los médicos, y para nosotros es difícil descontextualizarlo de un problema de salud, de un problema que requiere la intervención de un profesional de la medicina. Es muy interesante cómo el autismo ha transitado desde ser considerado una psicosis infantil en la década del 50 a ser considerado por algunos el día de hoy como una condición de vida. Fíjense qué interesante esos extremos. Una psicosis infantil en la década del 50, si revisamos textos de psiquiatría infantil de la década del 50, encontramos que está clasificado como psicosis infantiles, y ahora hay muchos que defienden la conceptualización de condición de vida. La palabra trastorno, que es la que nos ocupa, de acuerdo al diccionario de medicina que yo consulté, lo define como una alteración, una perturbación o un cambio en sentido morboso. Este término viene del latín morbus, que significa enfermedad. De manera que aquí ya toca el contexto de un problema de salud, de una enfermedad. No hay problema, que también conozco psiquiatras que les hace mucho ruido la palabra de enfermedad mental, en utilizar este término. Somos médicos, somos profesionales de la salud que tratan con enfermedades. Una enfermedad es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo. Los mecanismos fisiopatológicos que se han estudiado en estos problemas del neurodesarrollo bien podrían ameritar que se les considerara enfermedades. Hay quien dice que solamente podemos utilizar el término enfermedad cuando podemos determinar una causa, pero eso no es estricto en la definición del término. Y también la palabra síndrome se puede utilizar, un cuadro o conjunto sintomático, serie de síntomas y signos que existen a un tiempo y definen clínicamente un estado morboso determinado. De hecho, algunos problemas psiquiátricos son definidos o son nombrados por el DSM-5 como trastornos y por la CIE-10 como síndromes, ¿no? Un ejemplo es el trastorno de Tourette y el síndrome de Gisela-Tourette, de acuerdo a la clasificación de la OMS. Entonces, no me voy a pelear con esta nomenclatura. Me parece que el término trastorno sigue siendo adecuado. Sin embargo, también hay que recordar esta frase de Korzybski y Bateson, que nos dice que el mapa no es el territorio y el nombre no es la cosa nombrada. Entonces, por eso no tiene caso que nos adentremos o nos peleemos o incurramos en debates sobre qué es el autismo, si es una condición, si es un trastorno, si es una enfermedad o si es un síndrome. No hay problema. Finalmente, el nombre que utilicemos no alcanza a abarcar la complejidad del fenómeno, por la simple y sencilla razón de que un nombre no es nunca la cosa nombrada. Ahora, tenemos dificultades con el segundo término, que es el término de espectro. Sobre todo los que hablamos español, los que nos basamos en la Real Academia de la Lengua Española, porque resulta que si buscamos en el diccionario la palabra espectro, pues la primera definición es que se trata de un fantasma o de un personaje de ultratumba o de una especie de ente sobrenatural que viene a espantarnos. No sucede así en el diccionario de la lengua inglesa, donde el término spectrum pues no tiene nada que ver con espantos ni con estas figuras de terror. Fíjense, estas son las definiciones que nos da la Real Academia de la palabra espectro. Pone en primer lugar la más común, la definición más usada, que es el de un fantasma o también una imagen de una persona muerta. En segundo lugar, una distribución de la intensidad de una radiación en función de una magnitud característica, como la longitud de onda, la energía o la temperatura. Podemos hablar del espectro de las ondas de radio. También puede ser una representación gráfica de un espectro, ¿no? Es decir, un grabado de un fantasma, un espectro luminoso, como es el arco iris, donde vemos la gama de colores que van transitando a través de toda esa franja de luz visible, y solamente considera dentro de la medicina la Real Academia la palabra espectro, pero como un conjunto de especies microbianas contra la que es activo un antibiótico, un antimicrobiano. Todavía no acepta la Real Academia la palabra espectro de una manera muy general, como sí lo consideran los diccionarios en inglés, ¿no? En inglés el término spectrum sí se puede referir a una serie o un conjunto de clases
que se ven de una manera o que se conceptualizan de una manera panorámica. En español todavía no tenemos ese concepto aterrizado en el diccionario y entonces ya tenemos ahí un pequeño conflicto con la palabra espectro. Sin embargo, entendemos que se refiere a una gama amplia de manifestaciones sintomáticas y utilizando la metáfora del espectro de luz, el espectro electromagnético, el mismo arco iris, pues nos ayuda a entender que el autismo puede transitar desde la normalidad, todos podemos tener síntomas autistas, al síndrome de Asperger, que ya desapareció del DSM-5, pasando por formas atípicas, ¿no? Que esto estaba conceptualizado y sigue vigente en la CIE-10, y el autismo típico o clásico o de Kanner. Que de hecho algo muy interesante es que si consideramos que es un avance para la clasificación el concepto de espectro, aun cuando eso nos haga un poco de ruido en el idioma español, pero supongamos que lo tomamos como una metáfora de esa gama de manifestaciones sintomáticas, pues lo cierto es que en realidad cualquier trastorno mental es un espectro, empezando por la misma depresión. Ya Freud a inicios del siglo XX hablaba del espectro depresivo. Claro, no lo decía así, pero aquí yo tomé un fragmento de uno de sus ensayos más conocidos, que es Duelo y Melancolía. Fíjense lo que dice el padre del psicoanálisis. La melancolía muestra diversas formas clínicas a las que no se ha logrado reducir todavía a una unidad. Fíjense esa heterogeneidad sintomática de la melancolía, y entre las cuales hay algunas que recuerdan más las afecciones somáticas que las psicógenas. Freud en Duelo y Melancolía a inicios del siglo XX ya hablaba de la depresión como un espectro que iba de las manifestaciones psicológicas a las manifestaciones somáticas. Tan deprimido estaba el que se sentía triste y lloraba, como el que tenía un problema gastrointestinal, tenía colitis nerviosa o sufría de migraña. De manera que en realidad, si nosotros aceptamos como valioso el concepto de espectro autista, pues hay que tomarlo prestado para entender toda la psicopatología. Algo que se ha propuesto para entender esta heterogeneidad en las manifestaciones sintomáticas es el hecho de que a veces olvidamos que los niños que sufren problemas del neurodesarrollo también tienen recursos que compensan los déficits y que de esta manera atenúan o limitan la expresión sintomática de cualquier característica, y que muchas veces eso lo saca del diagnóstico basado en un concepto clásico o basado incluso en los criterios diagnósticos propuestos por la clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana. En este diagrama ustedes pueden ver unas pequeñas pesas, hay unas que pesan 1 gramo, otras pesan 10 gramos, y estas pesas están impulsadas a ser elevadas por pequeños globos o por globos más grandes. Estos globos de color rojo, que están representados por letras, representan los recursos mentales que tienen los niños con algún trastorno del neurodesarrollo. Todos los niños tienen recursos y tienen puntos a su favor que van a compensar los déficits, de manera que algunas características de TDAH o de autismo podrían escapar a la manifestación sintomática, porque en un momento de la vida del paciente el recurso alcanza a desaparecer o a impedir que se exprese el síntoma. En otros casos el recurso no tiene suficiente fuerza y tiene más peso, o parece que tiene más peso la manifestación sintomática. Lo que quiero rescatar de este diagrama es que no todos son los déficits. También vemos aquí la interacción con los recursos y el resultado o el balance final. Ahora sigamos definiendo los términos, ¿no? Podemos tener todavía más problemas, ya habiendo superado el término trastorno, el término espectro, con la palabra autista. Sobre todo porque no es un término original que haya acuñado Leo Kanner, ni que haya acuñado tampoco Hans Asperger, porque esos autores tomaron el término prestado de Eugen Bleuler, que lo utiliza en una obra de 1911 titulada La demencia precoz o el grupo de las esquizofrenias, que eso es muy interesante. Eugen Bleuler utilizaba el término autismo, acuñado por él, para hablar de una característica de los pacientes con esquizofrenia. Y esta palabra, si nosotros nos vamos a la etimología, pues viene del término autos, que significa uno mismo, e ismos, que significa actitud o tendencia. Eugen Bleuler, cuando estudiaba pacientes con esquizofrenia, sí veía que dentro de la psicosis el paciente quedaba desconectado de la realidad. Esto es fácil de entender, y entonces desarrollaba síntomas de un autismo
literal, un autismo tal como lo muestra su etimología, es decir, un paciente con una actitud o una tendencia ensimismada. En 1943, cuando Leo Kanner publica el primer trabajo en donde reporta una serie de niños con problemas del neurodesarrollo, él toma prestado este término de la obra de Bleuler y lo utiliza para darle un nombre a esta manifestación sintomática. Y este artículo que publica este autor, pues se titula Las perturbaciones autísticas de contacto afectivo. Y un año después, en 1944, aunque realmente el artículo fue enviado a la revista en el mismo año que Leo Kanner, en el 43, Hans Asperger publica un trabajo en alemán titulado La psicopatía autística en los niños. Es interesante esto, Carl Jung dirá que es una sincronicidad y no es raro que lo veamos en el mundo de la ciencia. Pero aquí lo interesante es que sin estar en comunicación, estos dos psiquiatras tomaron prestado el término de Bleuler para nombrar a estos niños que tenían problemas en la comunicación y algunos de ellos problemas en el desarrollo del lenguaje. Algo muy interesante y que desafía este concepto literal de ensimismamiento son los comentarios que escuchamos de los pacientes o de los padres con trastorno del espectro autista, lo cual nos habla de un fenómeno que es totalmente opuesto al ensimismamiento. Es decir, si existiera un antónimo de autismo, es decir, un concepto totalmente contrario, sería un buen término para hablar de la psicopatología de estos pacientes considerados, en mi opinión, erróneamente con este término prestado de Bleuler. Fíjense, pareciera que por querer estar en todos lados, no está en ningún lado. Es la descripción del padre de un niño de 4 años diagnosticado como trastorno del espectro autista. ¿Dónde está el ensimismamiento de la mente? Aquí más bien el papá está diciendo que este niño parece que está en todos lados y obviamente en ninguno. Y yo lo comparo con un aparato de radio que por una falla en el mecanismo de sintonización capta todas las estaciones, entonces se escuchan la música, los programas, la locución al mismo tiempo y a lo mejor se pueden distinguir algunas cosas, pero podemos estar escuchando todo y nada a la vez. Fíjense, este es el testimonio de un adolescente de 17 años diagnosticado como Asperger. Me saturo de tanta información del universo. Nuevamente, el antónimo de autismo. Este niño no estaba ensimismado, al revés. Él quisiera un poco encapsularse para no saturarse de la información que recibía. Vallejo Nájera le llama a esto la hiperprosexia o la sobreactividad de la atención, que esto es interesantísimo porque utilizando los términos de este psiquiatra que publica un tratado de psiquiatría a fines de los 40, pues podemos desafiar este concepto tradicional de autismo. Y fíjense, la hiperprosexia o sobreactividad de la atención se caracteriza porque el sujeto atiende simultáneamente a las más variadas impresiones sin que fije su atención sobre un objeto determinado. Esto nos va a ayudar para entender que esta sobreactividad de la atención, vamos a quedarnos con este segundo término, impide que haya una fijación de la atención en el lenguaje y que entonces los niños que tienen una atención dispersa van a tener fallas para estructurar frases, para recuperar de la memoria palabras y poder generar una buena comunicación. Seguimos con algunos comentarios de padres y pacientes. Estos los he tomado yo de mi consulta. Tomo nota cuando escucho a los padres o a los niños hablar y los comparto, obviamente respetando la confidencialidad en este tipo de actividades. Fíjense, las dificultades en la atención en la escuela son porque ella, es una adolescente, dice que escucha todo lo que sucede en su salón. Madre de una adolescente de 14 años diagnosticada como TDAH y Asperger. Esta niña estaba en todo y en nada al mismo tiempo. Algo muy interesante, que esto nos va a adentrar un poco al tema de los tratamientos. Cambió demasiado. Antes era un torbellino y estaba en su mundo. Fíjense qué interesante. Madre de un niño de 5 años con TDAH y TEA tras haber iniciado un estimulante. Aquí es particularmente interesante
porque vemos que aunque no hay un fenómeno estricto de ensimismamiento, sino que realmente esos niños están con su atención en todos lados, en realidad la impresión es que están en su mundo. Pero en realidad están en el mundo hasta más que las personas que tienen capacidad de fijar la atención, porque están percibiendo todos los estímulos y todos los detalles alrededor. De hecho, quienes ejercen la psiquiatría infantil o la neurología pediátrica o quienes trabajan en consultorios atendiendo a población infantil, notarán que los padres con mucha frecuencia nos dicen que el niño puede estar en el extremo más alejado del consultorio jugando, pero que los padres están conscientes de que el niño está tomando nota mental de cada una de las palabras que se están diciendo, porque luego el niño recupera la información. Ahora vámonos a ir a definir el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Aquí tenemos un gran problema. Ya sabemos que no nos vamos a pelear con la palabra trastorno, pero sí nos vamos a pelear un poco con la palabra déficit de atención. En realidad no es un déficit de atención, porque los niños con TDAH, igual que los niños con autismo, más bien tienen un superávit. Aquí sí utilizo el antónimo porque existe un superávit de la atención. Es decir, la atención no está disminuida, al revés. La atención está incrementada y por eso es que Vallejo Nájera utiliza el término sobreactividad de la atención. De manera que si consideramos el TDAH como un problema en esencia del autocontrol, tal como lo propone Russell Barkley, pues entonces resulta más fácil de entender que las fallas en el autocontrol pues nos producen hiperactividad, el niño no controla sus movimientos, impulsividad, el niño no controla sus impulsos, y una sobreactividad de la atención, el niño no controla el enfoque, el niño no controla el sintonizador, no es capaz de fijar su atención por algunos momentos en un estímulo determinado. De manera que cuadra más estos tres grupos sintomáticos que pertenecen a lo que actualmente sería la definición clásica o la conceptualización tradicional del TDAH. De manera que ustedes pueden ver que no existe un déficit de atención, existe una sobreactividad de la atención. Y Vallejo Nájera nos dice que mediante la atención, fíjense, transformamos el acto de oír en el de escuchar, mediante la atención. El acto de ver en el de mirar. Y las sensopercepciones difusas y oscuras en representaciones mentales e imágenes intelectuales claras y precisas. Una pregunta, ¿qué sucedería si tuviéramos a un niño que desde muy pequeño tuviera serios problemas para fijar su atención y que eso se debiera a fallas en una función ejecutiva, que es la inhibición conductual? En pocas palabras, que ese niño tenga problemas en el autocontrol y que entonces la expresión sintomática sea una sobreactividad de la atención. Bueno, este niño que no puede poner atención, en realidad va a oír pero no va a escuchar, va a ver pero no va a mirar, y las percepciones de los estímulos circundantes no van a tener una adecuada representación mental. En realidad, si hacemos este ejercicio mental, nos imaginamos a un niño que tiene la apariencia de un paciente con trastorno del espectro autista. De manera que una propuesta interesante es que la esencia del autismo sea en su base un problema de atención y que parta de fallas en funciones ejecutivas como la inhibición conductual. Fíjense, vamos a hacer aquí un diagrama para poder entender más el autismo desde la óptica de las fallas en el autocontrol. Un autocontrol disminuido o fallas en la inhibición conductual, como diría estrictamente Barkley. ¿Qué tenemos primero? Bueno, en el caso de niños que son conceptualizados como autistas, pues las fallas en el autocontrol nos pueden dar hiperactividad, pero fíjense, aquí nos puede dar hiperactividad ocular, que es interesante, es un término del que no se habla mucho. Pero claro, si el niño es hiperactivo en todo su cuerpo, si mueve sus músculos a todo lo que dan, pues claro que también va a haber una hiperactividad ocular. Y entonces viene la observación de que Pedrito, Jaimito, no mira a los ojos o no fija la mirada. Y entonces empezamos ya a pensar en el autismo, en el término de Bloiler, en el término que popularizó Leo Kanner, en el término que popularizó Asperger, y no pensamos en una falla en una función ejecutiva. Ahora, las fallas en el autocontrol también nos dan la sobreactividad de la atención, utilizando los términos de Vallejo Nájera, y la sobreactividad de la atención nos va a dar, por supuesto, fallas en el desarrollo del lenguaje. El niño no puede enfocarse en estructurar frases, el niño no puede enfocarse en
poder comprender el significado de la palabra que va a utilizar, y esto ya es la hebra que va a tirar del tejido, ¿no? Las fallas en el desarrollo del lenguaje nos va a generar, por supuesto, fallas en la comunicación, y por supuesto que nos va a generar fallas en el proceso de socialización. Entonces, fíjense, tenemos un niño con problemas de autocontrol que nos va a generar hiperactividad ocular, fallas en el desarrollo del lenguaje, fallas en la comunicación y fallas en la socialización. De manera que a una simple mirada nosotros podríamos considerar que es un niño autista, cuando en realidad podría ser un niño con un TDAH grave, manifestado de una manera temprana de su desarrollo, y en donde a lo mejor conceptualizarlo como autismo lo va a sacar de la posibilidad de recibir medicamentos que ayuden a mejorar el autocontrol o que ayuden a mejorar la sobreactividad de la atención. Y también tenemos un problema con la hiperactividad. La hiperactividad, que al estar dentro de este término, pues le da mucho peso como una manifestación sintomática. Sin embargo, si entendemos el TDAH también como un espectro, como una gama de síntomas amplios, pues también sabemos que los niños que tienen fallas en el autocontrol, que padecen TDAH, tienen manifestaciones en el sueño, tienen disregulación emocional, no controlan sus emociones, y también tienen problemas de conducta alimentaria, que ese es un desafío, un reto para el DSM. El DSM nos habla de síntomas de hiperactividad, de impulsividad, de déficit de atención, y no nos habla de síntomas que tienen los niños en el sueño. Eso escapa a los criterios diagnósticos. No nos habla de algo que se ha estado estudiando mucho, que es la disregulación emocional. No lo menciona en los niños con TDAH. Y también conducta alimentaria. No nos dice que los niños con TDAH pueden tener atracones. Sin embargo, el término atracón sí aparece dentro de los criterios diagnósticos de otro trastorno, que es el trastorno límite de la personalidad. Pero no lo mencionan como problemas alimentarios en niños con TDAH. Los que trabajan con niños con TDAH o son padres de niños con TDAH saben que sus hijos tienen atracones. Y bueno, de manera que entonces aquí podemos meter un tache, trastorno del espectro autista y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Aquí vale la pena desafiar los nombres, replantear los conceptos y proponer nuevos términos. Fíjense, aquí el problema no solo es, como decía Bateson, que el nombre no es la cosa nombrada, sino que no logramos distinguir dónde comienza y dónde termina algo para nombrarlo. Ese es el reto para los psicopatólogos. Ponerle un nombre a las cosas ha sido sin duda una de las tareas humanas más antiguas. Claro, en el capítulo 2 de Génesis, el primer libro de la Biblia, pues vemos como una de las principales tareas que tenía Adán, además de cuidar el huerto del Edén, pues era ponerle nombre a los animales. Dice Génesis 2, 19 y 20, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Aquí vemos una tendencia natural del ser humano, no solamente a clasificar, sino a bautizar todos los fenómenos que vemos a nuestro alrededor. Fue una de las tareas que hizo Adán, ponerle nombre a los animales, y también encontramos ecos de este pasaje de Génesis en 100 años de soledad de García Márquez, cuando habla del inicio de Macondo. Él decía que el mundo era tan reciente para ese poblado que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Vale la pena a lo mejor borrar algunos nombres de los términos popularmente aceptados en la psiquiatría tradicional y señalarlos con el dedo y replantear nuevos conceptos fundamentados en estudios de psicopatología descriptiva. Creo que se ha caído en el error de nombrar las hojas, las ramas, todas las estructuras de una planta sin poder determinar que sigue siendo la misma planta, que sigue siendo un ente y que es mejor conceptualizarlo como un conjunto de fenómenos. Si estudiamos la historia de la psiquiatría, nos damos cuenta cómo ha habido un movimiento pendular. Por periodos de tiempo se privilegia los espectros. De hecho, así empieza la psiquiatría. En la época hipocrática, pues el DSM, entre comillas, pues eran simplemente 3 categorías: manía, melancolía y paranoia. Y no salían de ahí, ¿no? Entonces eran como espectros. Todo lo que cae en el espectro depresivo, en el espectro maníaco, en el espectro psicótico, y hemos tenido también periodos de tiempo en el que se multiplican las categorías, ¿no? Prácticamente de la década del 50 a principios del siglo XXI, pues la familia de DSMs
ha generado esta tendencia. Sin embargo, la historia tiene un movimiento pendular y estamos ya regresando a los espectros, porque al menos ya esta palabra, aún no totalmente aceptada por la Real Academia en lengua española, ya se filtró, ya se coló en la última edición del DSM-5, y que entonces ya esto va a tener una tendencia posiblemente viral y ya vamos a hablar de espectros depresivos, espectro de la esquizofrenia o espectro del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Al grado que quizá regresemos a una categoría más amplia y ya no estemos hablando de trastornos del neurodesarrollo específicos, sino que quizá valdría la pena hasta como experimento volver al término de disfunción cerebral mínima. Muy interesante, recordemos que cuando metilfenidato sale al mercado en la década del 50, no se comercializó como un medicamento para el TDAH, porque el TDAH en ese término no existía. Salió al mercado y tuvo la aprobación de la FDA como un medicamento para la disfunción cerebral mínima. Si recordamos eso, entonces tendremos la noción de que los estimulantes del sistema nervioso central nos pueden ayudar a tratar una amplia gama de manifestaciones sintomáticas en los niños con trastornos del neurodesarrollo. En pocas palabras, que los estimulantes también pueden ser de mucha utilidad en el manejo del trastorno del espectro autista. Un problema al que nos vemos sometidos los clínicos es que muchas veces cuando medicamos a niños muy pequeños, utilizamos prescripciones que se conocen como off-label o prescripciones fuera de indicación o no autorizadas, porque la FDA no le ha dado peso todavía o no ha existido suficiente investigación en niños muy pequeños para que venga esta autorización. Y eso, por supuesto, puede limitar a los clínicos. Por eso es que escuchamos con mucha frecuencia que se llega a decir, aún entre los mismos especialistas, que un niño está muy pequeño para medicarlo, o que incluso que un niño está muy pequeño para hacer el diagnóstico. Sin embargo, la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia ha emitido una postura muy interesante sobre la prescripción off-label, es decir, uso de medicamentos no autorizados por la FDA y que muchas veces son aplicables a indicaciones médicas en niños muy pequeños. Fíjense, cuando un medicamento no está aprobado por la FDA, se considera off-label o fuera de indicación o prescripción no autorizada. La aprobación de la FDA es un proceso largo y complicado, eso lo sabemos. Es importante observar que la falta de aprobación de la FDA no indica que un medicamento sea ineficaz o inseguro. Por tanto, fíjense qué interesante, eso lo dice la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, es ético, apropiado y consistente con la práctica médica prescribir medicamentos off-label cuando esté clínicamente indicado. Eso quiere decir que podemos prescribir estimulantes del sistema nervioso central o medicamentos que normalmente utilizamos para el TDAH en el proceso de ayudar a niños muy pequeños, estamos hablando de niños de 1 o de 2 años, en recuperar su capacidad de enfoque, en desarrollar un lenguaje, en mejorar su comunicación y en no tener ningún problema en el desarrollo de la socialización. La conclusión de esta charla es que se ha optado por considerar el autismo como un espectro, pero ya es tiempo de comenzar a hablar también del espectro del TDAH. Segunda conclusión, es posible que la expresión de lo que conocemos como autismo represente una variante de mayor gravedad y de expresión sintomática muy temprana del TDAH. Así como Russell en el 79 consideró que la bulimia era una variante, así le llamó, ominosa de la anorexia nerviosa, podemos nosotros considerar que el autismo o el trastorno del espectro autista puede ser una variante del TDAH de mayor gravedad y de expresión sintomática temprana. Las propuestas para finalizar esta charla son 3. Fomentar la investigación en los siguientes campos. Número 1, investigación en psicopatología descriptiva en trastornos del neurodesarrollo. Y fomentarlo a todos los niveles. A nivel de tesis, de posgrado, que residentes de psiquiatría hagan tesis de psicopatología descriptiva, y a nivel de editores de revistas, que los editores de revistas pidan a los autores artículos sobre psicopatología descriptiva en trastornos del neurodesarrollo. Segundo, uso de psicofármacos en niños muy pequeños. Tenemos muy pocos artículos de prescripción de estos medicamentos en población infantil de 1, 2, 3 años de edad.
Y número 3, desarrollo de nuevas moléculas estimulantes. Este es un jalón de orejas para los que se dedican al desarrollo de moléculas que son el arsenal con el que trabajamos los psiquiatras infantiles. Tenemos muchísimas benzodiazepinas, tenemos muchísimos antipsicóticos, tenemos muchísimos antidepresivos y podemos contar con los dedos de una mano los estimulantes del sistema nervioso central. En México solamente tenemos 2, tenemos el metilfenidato y la lisdexanfetamina, y esta última ha escaseado en los últimos meses. Bueno, eso es todo por mi parte. Los invito a que conozcan mi página de internet. El nombre es muy sencillo y fácil de recordar, simplemente paidopsiquiatra.com. Y los invito también a que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Muchas gracias por su atención.